Retomamos entonces el problema 3F2 que empezamos ayer, que recuerdo que teníamos este circuito trifásico equilibrado, que recuerdo que era de secuencia inversa porque la fase A estaba a menos 30 grados, la tensión del generador de la fase A estaba a menos 30 grados, la tensión del generador en la fase B estaba a 90 y la C estaba pues a menos 5 pi sextos o 210 grados y por tanto estaba en secuencia inversa. Y nos pedían en primer lugar que calculáramos las intensidades de fase y de línea, para lo cual lo que hicimos fue transformar la carga que estaba conectada en triángulo inicialmente, la pusimos conectada en estrella, por su equivalente, simplemente dividiendo la impedancia de la carga por 3. De esta forma, podíamos plantear el circuito monofásico equivalente en estrellas de la fase A y obtener la intensidad I sub A, que es la que circula por la fase A del generador, la que circula por la línea y cuando llega a la carga, esa intensidad no es la que circula por cada una de las fases de la carga, porque la carga, recuerdo que realmente está conectada en triángulo. Entonces, para obtener la intensidad de la fase de la carga, lo que tuvimos que hacer es calcular la tensión A'B' a través de la relación que existe entre la tensión de fase, tensión fase neutro de la carga, UA'N', y la tensión de línea en la carga, que es pues U sub A'B', sabiendo que se tiene que cumplir esta relación. Entonces, una vez que obtuvimos la tensión de línea en la carga, ya pudimos decir que la intensidad de fase en la carga sería pues esa tensión partido por la impedancia cuando la carga está conectada en triángulo. Y esto nos daba la intensidad de fase. Que además sabíamos que estaba bien porque recuerdo que la intensidad de fase en una carga conectada en triángulo tiene que ser raíz de 3 veces más pequeña que la intensidad de línea de la carga. La intensidad de línea de la carga tiene que ser raíz de 3 veces mayor que la intensidad de fase de la carga. Y tenía que estar, recuerdo, más o menos 30 grados adelantada o retrasada en función de si era secuencia inversa o directa. Ya os digo que yo eso no me lo sé de memoria. Entonces, que hay que deducirlo, que se puede deducir perfectamente. Entonces, ya pasamos al siguiente apartado, que nos pedían las tensiones en bornas del generador y de la carga. La tensión en bornas de la carga la habíamos calculado ayer, era esta tensión U sub A'B'. Y ahora, para el cálculo de la tensión en bornas del generador, que dijimos que el generador acaba en los terminales A, B y C, pues teníamos dos opciones. Podíamos o bien plantear aquí segunda ley de Kirchhoff, sabiendo que I sub A la obtuvimos ayer e I sub B sabemos dónde tiene que estar porque es un sistema trifásico de intensidades en secuencia inversa, pero también podemos llevar otro procedimiento que es calcular la tensión fase neutro del generador y, como sabemos la relación que hay entre tensión de línea y tensión fase neutro, pues obtener directamente U sub AB. Vamos a decantarnos por esa opción, porque la de la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff creo que es más sencilla. Os dejo a vosotros que lo probéis y así veis que efectivamente tiene que dar lo mismo. Entonces, vamos a representar esquemáticamente la fase A del generador 80 raíz de 3 a menos pi sextos. ¿Dónde está el lápiz? Si representamos la fase A del generador, vamos a tener aproximadamente esto, donde esto es 1 más j partido por 3. Este es el terminal A, esto es 80 raíz de 3 a menos 30 grados, menos pi sexto, y esto sería el terminal N. De forma que la tensión de fase, que es la que yo necesito conocer para poder encontrar la relación, esta sería tensión de fase del generador, vamos a decir tensión F sub A, para poder encontrar la relación que tenemos entre esa tensión y la tensión U sub AB. ¿Cómo podemos obtener la tensión U sub FA?
pues daos cuenta que conocemos la tensión del propio generador ideal y también, como conocemos la intensidad I sub A, que la calculamos ayer, podemos decir que U sub FA va a ser igual a 80 80 raíz de 3 a menos 30 grados menos 1 más J partido por 3 por la intensidad I sub A, que no me acuerdo cuánto es, pero la calculamos ayer. ¿Y esto cuánto da? Pues esto a mí me da, hacedlo si queréis, 125,64 con un desfase de menos 29,16. Estos son voltios. Bueno, pero esto todavía no es lo que me piden. Lo que me piden es la tensión en bornas del generador, es decir, U sub AB. ¿Cómo podemos calcular esto? Bueno, hemos dicho que el sistema está en secuencia inversa y por tanto si representáramos U sub FA, que va a estar a menos 29 grados, pues aproximadamente si esto fuera, vamos a representar el plano complejo, este es el eje real, el eje imaginario, a menos casi 30 va a estar U sub FA. Pues aproximadamente así, ¿no? Y como el sistema es secuencia inversa, necesariamente U sub FB va a estar pues aproximadamente por aquí. U sub, no. O sea, U sub FB. Y por lo tanto, U sub FC estará por aquí, ¿verdad? Bueno, pues si os fijáis, ¿dónde va a estar U sub FB? U sub FB será esta otra tensión, ¿no? Desde el terminal B hasta el neutro del generador. Por tanto, podríamos aquí aplicar realmente segunda ley de Kirchhoff, que es lo que yo había dicho que planteáramos, pero esto es una forma distinta de hacerlo, de forma que U sub AB es igual a U sub FA menos U sub FB. De forma que aquí tendré que llevarme U sub FB hacia abajo con signo negativo. Esto será menos U sub FB. De forma que para sumar U sub FA y menos U sub FB me llevo la paralela a FA, U sub FA por aquí y este vector resultante será pues U sub AB. Es decir, esto realmente lo hemos hecho para saber que U sub AB lo que hace es retrasar en 30 grados a U sub FA. De forma que podemos decir directamente, bueno, y que es raíz de 3 veces mayor, que eso prácticamente se puede saber de memoria ya, porque es un dato simplemente, igual que al final la suma de estos dos módulos, o sea, números complejos, lo que nos va a dar es un desfase de 30 grados respecto a cada uno de ellos. Entonces podemos decir directamente que U sub AB va a ser igual a raíz de 3 veces 125,64. Bueno, esto tenía un desfase de menos 29,16 por 1 y en este caso pues sabemos que es con un desfase de menos 30. Y esto queda, yo ya lo he hecho, a mí me salen 217,61 con un desfase de menos 59,16. Ahora sí, esta es la tensión de línea en bornes del generador.
217,61 voltios. Muy bien, pues una vez que tenemos el apartado 2, vamos al apartado 3, que dice potencias activas y reactivas suministradas por el generador trifásico. Muy bien, pues una vez que tenemos, daos cuenta que sabemos la intensidad de fase del generador trifásico, la tensión de fase del generador trifásico, la tensión de línea, la intensidad de línea. Podemos aplicar cualquiera de las fórmulas que hemos estudiado para calcular la potencia activa y reactiva suministrada por el generador trifásico. Entonces, ya digo que casi para cualquier apartado de los que vamos a hacer ahora se pueden aplicar distintas alternativas. En este caso vamos a decir que la potencia trifásica del generador trifásico va a ser igual a 3 veces tensión de fase del generador por intensidad de fase del generador. En este caso estamos considerando solo valores eficaces por el coseno de phi del generador, que es donde phi del generador es el desfase que hay entre la tensión de fase del generador y la intensidad de fase del generador. Vamos a ver cuál es ese desfase que hay. La tensión de fase del generador es U sub FA, que tiene este valor, y la intensidad de fase del generador es I sub A, que valía, vamos a ponerlo por aquí abajo, 125,64 con un desfase de menos 29,16 y la intensidad I sub A es igual a 16 raíz de 3 con un desfase de menos 83,13. Muy bien, pues phi del generador, ¿cuál va a ser? Va a ser igual a phi de la tensión U sub FA menos phi de la intensidad I sub FA. Es decir, menos 29,16 menos 83,13. Y esto da, bueno, yo es que no lo hice así. Ahora explico yo cómo lo he hecho yo. Pues esto es menos 29,16 más 83,13, 53,97. Estos son grados. Y por tanto, esto va a ser igual a 3 veces valor eficaz de la tensión, 125,64 por 16 raíz de 3 y por el coseno de 53,97. Y esto es igual a 3 por 125,64 por 16 por raíz de 3 por el coseno de 53,97, 6.144,14. Estos son vatios y daos cuenta que estas referencias de polaridad en el generador son la tensión cayendo, la tensión de fase de derecha a izquierda y la intensidad saliendo por el terminal A son de potencia cedida. Como esta potencia me da positivo, sé que es potencia cedida por el generador. Bien, y para la potencia reactiva trifásica cedida por el generador, lo que tendría que hacer es decir que esto va a ser igual a 3 veces tensión de fase del generador por intensidad de fase del generador por el seno de phi del generador. Y esto a mí me da 8.447,38 bares. Bien, decimos que no sabemos cuándo la potencia es consumida y cuándo es cedida. Lo que tenemos que atender es a lo que hacíamos en corriente alterna. Imaginaos que aquí tenemos
la fase A del generador, pero en su circuito monofásico equivalente. De forma que, pues, la fuente ideal de tensión va a tener un valor el que sea. Aquí tendremos una impedancia, a través de él circulará una intensidad y por tanto aquí habrá una caída de tensión. De forma que si yo lo que quiero saber es la potencia compleja, ya sea ya digo, la compleja, la activa o la reactiva que cede el generador, lo que tendría que ver es qué referencias de polaridad estoy utilizando. Si yo considero que la tensión de línea o la tensión en bornes del generador es esta y la intensidad sale hacia allá, hemos dicho que la potencia compleja, en este caso sería para una fase del generador, será igual a esta tensión, este fasor tensión, por la intensidad conjugada. Y esto nos dará pues un valor de P más JQ, donde esto ya digo que es I. ¿Qué ocurre? Que fijaos que aquí tanto P como Q pueden ser mayor que 0 o menor que 0. Y Q puede ser mayor que 0 o Q puede ser menor que 0. Es decir, con estas referencias de polaridad que yo he obtenido, que son salientes de la fuente porque la intensidad entra por el terminal de menor potencial eléctrico y sale por el de mayor, si P sale positivo, significa que la fuente efectivamente cede potencia al resto del circuito. Si P sale negativo, significa lo contrario, significa que la fuente de tensión absorbe potencia activa. Fijaos que en corriente alterna se puede dar el caso de que P sea mayor que 0 y Q sea menor que 0, de forma que esta fuente lo que estaría haciendo es ceder potencia activa al resto del circuito y por otra parte, simultáneamente, consume potencia reactiva. Eso puede suceder, ¿vale? Pero al final hacemos lo de siempre. Referencias de polaridad, en este caso la intensidad entra por el terminal de menor tensión, sale por el de mayor, y según me dé este producto, sabré que esta potencia activa y reactiva son consumidas o cedidas. Yo porque no tenía este resultado hecho así, pues porque ayer lo que hice fue decir que la potencia trifásica del generador es igual a 3 veces tensión de fase del generador por intensidad de fase del generador. Si hacéis esto, lo que vais a obtener es directamente pues 6.144,14 más 8.447,38 J. Y ese será el resultado de la potencia que cede, potencia compleja que cede el generador, ¿vale? Tenéis esta opción, también tenéis la opción de en función de las tensiones de línea. En fin, no quiero tampoco marearos demasiado porque si no se nos van a hacer todos los problemas muy complicados de seguir, pero que sepáis que siempre tenemos varias alternativas para resolver tanto tensiones de fase, tensiones de línea, lo mismo para las intensidades y lo mismo para las potencias. Entonces, con esto acabamos el apartado 3 y ahora nos piden potencias activa y reactiva consumidas por cada impedancia receptora y en la línea. Bien, ¿cómo lo podemos hacer? De forma muy sencilla. Bueno, pues fijaos que como conocemos perfectamente las impedancias de la línea y las impedancias de la fase, podemos directamente cada una de esas impedancias multiplicarlas por el valor eficaz de la intensidad que las atraviesa al cuadrado y eso nos da directamente la potencia compleja que consumen estas impedancias, ¿no? Pues vamos a hacerlo así. En primer lugar, vamos a hacer el cálculo de la potencia activa y reactiva que consume la línea. Vamos a decir que la z de la línea es igual a ¿cuánto? 2 más 1j, ¿no?
Y la intensidad que la atraviesa, pues es la intensidad I sub A que calculamos ayer. Era 16 raíz de 3, no sé qué ángulo. Me da igual porque no me interesa, solo me hace falta el valor eficaz de esta intensidad. Por eso pongo el módulo, ¿vale? Con eso es suficiente. Entonces, la potencia compleja trifásica que se consume en la línea va a ser igual a 3 veces la impedancia de la línea por la intensidad que la atraviesa al cuadrado, el valor eficaz de la intensidad que la atraviesa al cuadrado. Y esto da, a mí me dio ayer 1536 más... No, porque ayer lo hice por cada una de las fases. Esto de que cada vez que haces un problema lo resuelvas de una forma distinta, pues tiene esto. Entonces, vamos a hacerlo aquí en vivo y en directo. Esto será 3 por 2 más j por 16 al cuadrado por 3. Pues a mí me dio esto 4608 más, bueno, me dio no, me está dando 2304 J. Estos son voltiamperios, de forma que si yo quisiera la potencia de una de las fases de la línea, pues simplemente divido la parte real de la potencia compleja partido por 3, y eso sí es lo que me dio ayer, será 1536 vatios, que sabemos que necesariamente tienen que ser consumidos porque la línea está constituida por una impedancia cuya parte real es positiva, porque no puede ser de otra forma, y por tanto consume potencia activa, y podemos ver que como la parte imaginaria de la potencia compleja también es positiva, pues consume potencia reactiva. De hecho, fijaos que la reactancia de la impedancia de la línea es positiva y por tanto consume potencia reactiva. En este caso, si queréis el dato, Q de una de las fases de la línea, pues será la total, es decir, la trifásica partida por 3, que sale pues 768 bares consumidos. ¿Sí? Venga, vamos que no llegamos. Vale, pues en la línea, o sea, en la carga lo que nos falta es saber que la impedancia de la carga en triángulo era de la forma, voy a coger por aquí el enunciado porque si no me vuelvo loco subiendo y bajando, era 2 más J8, ¿verdad? Y la intensidad de fase en la carga, como solo me interesa el valor eficaz, pues sabemos que es 16 amperios. De forma que la potencia compleja trifásica que consume la carga va a ser igual a 3 veces la impedancia de la carga por la intensidad que circula por cada una de las fases de la carga. En este caso, pues los 16. Y esto a mí me sale, voy a hacerlo rápidamente, 512 por 3 más 2048 por 3 y por I. Pues 1536 1536 más 2048 bares, más 2048 J voltiamperios. Bien, de forma que cada una de las fases de la carga, pues tendremos una potencia activa de 1536 partido por 3 y 2048 partido por 3 me da la potencia reactiva que se consume en cada una de las fases de la carga. Porque daos cuenta que la carga son, cada una de las impedancias de la carga son de carácter inductivo. En el apartado 5, que no sé si llevarme ya a la siguiente página, bueno, creo que es corto. A ver, 3 por 8 por 16 al cuadrado, ¿no? Efectivamente, a mí tampoco.
Eso es, porque esto es de una fase. Es 6144J. Eso sí, ¿no? Ya digo que es que ayer lo resolví de una forma y hoy estoy resolviéndolo de otra, lo cual me está haciendo tener que rehacer prácticamente todos los números. Entonces, creo que el apartado 5 lo que piden es el comprobar aplicando el teorema de Boucherot. Simplemente lo que podemos comprobar es que la potencia trifásica que cede el generador tiene que ser igual necesariamente a la potencia trifásica que se consume en la línea más la potencia trifásica que se consume en la carga. Daos cuenta que podemos hacer este análisis global con potencias complejas o también podríamos hacer pues que la potencia trifásica que cede el generador tiene que ser igual a la potencia trifásica activa que consume la línea más la potencia activa trifásica que consume la carga. Y aparte tendríamos que hacer pues que la potencia trifásica reactiva que cede el generador tiene que ser igual a la potencia reactiva trifásica que consume la línea más la potencia trifásica reactiva que consume la carga. Podemos hacer estos dos análisis, o bien este otro. Quizás lo más sencillo es hacer este, ¿no? Donde la potencia compleja que cede el generador hemos dicho que era 6144,14, 6144,14, 6144,14, más, ¿cuánto era la potencia reactiva trifásica del generador? 8447,38, 8447,38J. Esto tiene que ser igual a la potencia trifásica compleja de la línea, que es 4608 más 2304J, más la de la carga, que es 1536 más 6144J. ¿Y esto da o no? 2304 más 6144, 8448. Y por otra parte, 4608 más 1536 son 6144. Con lo cual, el teorema de Boucherot está comprobado. ¿Vale? Lo hacéis vosotros lentamente y lo comprobáis. 6. Calcular lo que marcaría un batímetro derivando su bobina de tensión entre A y B e intercalando su bobina amperimétrica entre A y A'. Vamos a copiar esta página, que si no va a quedar, que ya ha quedado bastante larga. Y seguimos por aquí. A ver, vamos a borrar rápidamente, que al final se nos echa el tiempo encima. Que estos problemas, como veis, son bastante largos. Bueno, y hoy se ha anunciado, o por lo menos nos lo han dicho a nosotros, que efectivamente el examen de enero es presencial. Nos han dado ya hasta aulas y todo. El aula 22A y 22B, creo. Bueno, nos dicen en el apartado 6 que calculemos lo que marcaría un batímetro derivando su bobina de tensión entre A y B, es decir, pongamos el batímetro entre A y B, el circuito voltimétrico, e intercalando su bobina amperimétrica entre A y A', es decir, pongamos el batímetro aquí y estemos midiendo esa intensidad. Con lo cual vamos a medir la tensión U sub AB, ¿verdad? Y vamos a medir también la intensidad A', digamos, que es la contraria a la que habíamos calculado. De forma que, apartado 6, lo que va a marcar el batímetro
si repescamos los valores que ya teníamos, U sub AB era 217,61 con un desfase de menos 59,16 voltios y la intensidad A' A va a ser igual a menos I sub A. Y esto es igual a I sub A era 16 raíz de 3. Pues bueno, vamos a ponerlo con signo negativo y ya está. Con un desfase de menos 83,13 grados amperios. Y lo que hemos estudiado en el tema 11 es que el batímetro, la medida que da es pues la tensión de línea que está midiendo, U sub AB, valor eficaz de la tensión U sub AB, valor eficaz de la intensidad que está midiendo, I sub A' A, por el coseno del ángulo que forman estas dos magnitudes. Concretamente, bueno, esto es 16 raíz de 3 a... habría que sumarle 180, ¿no? 96,87 grados amperios y por tanto el ángulo que forman estas dos magnitudes son menos 59 menos 96,87. La pregunta es, este número es mayor de 90 grados, ¿verdad? Sí. Y esto da 217,61 por 16 raíz de 3 y por el coseno de menos 59 menos 96,87. Muy bien, pues lo que mide este batímetro es menos 5.503,63 vatios. Es decir, la potencia en este caso va desde, o sea, la potencia que mide el batímetro, que sería potencia... vamos a ver. Eso es. Lo que está midiendo es potencia hacia la izquierda, ¿verdad? Porque con estas referencias de polaridad estamos midiendo potencia desde la carga hacia el generador y nos sale negativa. Lo que quiere decir es que el flujo de potencia es al contrario. Es decir, el generador está cediendo potencia activa hacia la carga. Es decir, los 5.503 vatios pasan desde esta parte del circuito hacia la derecha. ¿Vale? Es un poco confuso por el hecho de que estamos midiendo la potencia en sentido contrario al que solemos medirla, ¿vale? Como habíamos visto en la teoría, que es desde el generador hacia las cargas, ¿vale? Pero es correcto. Bien, último apartado. Resolver las cuestiones anteriores supuesto que las impedancias receptoras estén conectadas en estrella. Bueno, pues esto ya no lo vamos a hacer porque sería no tener tiempo para nada más y lo que tenéis que hacer simplemente es sustituir la carga por una carga conectada en estrella, pero manteniendo estas impedancias, porque si lo que hacéis es utilizar el equivalente de esta carga conectada en estrella, lo que hacéis es volver a resolver el mismo circuito, ¿vale? O sea que mantenéis estos valores de impedancia, pero conectáis la carga en estrella. Muy bien, pasamos al primer problema de examen, que es el examen de julio del 2019, donde tenemos este circuito con muchas cosas. Como podéis ver, tenemos 2 batímetros aquí, otros 2 batímetros aquí, 2 amperímetros, 2 voltímetros, una línea, un generador ideal, una carga 1 conectada en estrella y una carga 2 conectada en triángulo.
Y dice, el circuito de la figura es un sistema trifásico equilibrado con un generador ideal en estrella de 50 Hz y secuencia directa que alimenta a dos cargas conectadas en paralelo. La carga 1 está conectada en estrella y presenta una impedancia por fase Z1 igual a 30 más J10. La carga 2 está conectada en triángulo y presenta una impedancia por fase Z2 igual a 90 menos J30. La línea que conecta el generador con las cargas presenta una impedancia Z-lin igual a J3. El voltímetro V1, que mide la tensión de línea en bornes de las cargas, mide 400 voltios. Se pide indicar el valor eficaz de la intensidad de fase en la carga 1 y la medida en el amperímetro A1. Bueno, a ver, ¿por qué hay que digerir este enunciado tan largo? Para empezar voy a hacerlo un poco más pequeño, si puedo, porque si no voy a estar todo el rato. Venga, a ver. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que Z1, que está conectada en estrella, tiene una impedancia por fase de 30 más J10. Z2, que está conectada en triángulo, tiene una impedancia por fase de 90 menos 30 J ohmios. Z-lin es 3J. El voltímetro V1 mide 400 voltios. El generador es de secuencia directa y 50 hercios, ¿vale? Muy bien, entonces nos dicen que indiquemos el valor eficaz de la intensidad de fase en la carga 1. Muy bien. Intensidad eficaz de la intensidad de la fase en la carga 1 y la medida del amperímetro A1. Bueno, aquí tenemos que partir necesariamente, daos cuenta que conocemos cuánto vale esta impedancia, conocemos esta otra y conocemos que aquí el voltímetro 1 me dice que tiene una lectura de 400 voltios, ya sabemos que son voltios eficaces, valor eficaz de la tensión aquí. Entonces, si nos fijamos, como las dos cargas están conectadas en paralelo, esta es la tensión de línea de la carga 1 y la tensión de línea de la carga 2, ¿verdad? Porque la tensión que tenemos entre este punto y este punto es la misma que tenemos entre este punto y este punto. Aquí también tenemos los 400 voltios. Y fijaos que si continúo con este terminal y me lo llevo hasta aquí, los 400 voltios también los tengo aquí, de forma que aquí también tengo los 400 voltios, que es la tensión de línea de la carga 2. ¿Por qué? Porque repito que la carga 1 y la carga 2 están conectadas en paralelo. De forma que el valor eficaz de la intensidad en la fase de fase en la carga 1, que es esta intensidad, vamos a llamarla I sub F1, la podemos calcular sabiendo la relación que hay entre la tensión de línea y la tensión de fase en la carga 1. Vamos a llamarle U sub F1, ¿verdad? Aunque bueno, estoy poniendo aquí el signo de fasor, pero realmente en ningún momento, a menos que digamos que la lectura del voltímetro la establecemos como referencia de fasores, pero aquí no hace falta, porque conocido el valor eficaz de la tensión de línea, podemos decir que el valor eficaz de la tensión de fase, U sub F1, va a ser igual a el valor eficaz de la tensión de línea, vamos a llamar esto U sub L, U sub L1 si queréis, aunque es la misma que U sub L2. Esto será igual a U sub L1 partido por raíz de 3, es decir, 400 partido por raíz de 3 voltios. Y por tanto, una vez conocido el valor eficaz de la tensión de fase 1, la intensidad de fase 1 vendrá determinada por el cociente entre la tensión de fase 1 partido por el módulo
de la impedancia de la fase 1 cuando está conectada en estrella. ¿Y esto a qué es igual? Pues esto será igual a 400 partido raíz de 3 partido por el módulo de 30 más J10. Que eso queda directamente... Bueno, venga, vamos a ponerlo. 400 partido por raíz de 3 partido por 30 al cuadrado más 10 al cuadrado. Y esto a mí me sale 7,30 amperios. Esta es la intensidad de fase de la carga 1 en estrella, como podéis ver, su intensidad de fase coincide con la intensidad de línea de la carga 1. Por tanto, esto es igual a la intensidad de línea de la carga 1, que es la intensidad que mide el amperímetro A1. Pues con esto resolvemos el primer apartado. Dice el apartado 2, indicar el valor eficaz de la intensidad de fase en la carga 2 y la medida en amperímetro A2. Bueno, pues fijaos que aquí, como la carga 2 está conectada en triángulo, la intensidad de fase será esa intensidad, vamos a llamarla I sub F2, que al estar conectada en triángulo, necesariamente va a ser distinta de esta intensidad, que es la intensidad de línea de la carga 2. Entonces, para el apartado 2, daos cuenta que como la carga 2 está conectada en triángulo, la tensión de fase de la carga 2 es igual a la tensión de línea de la carga 2, que es igual pues, a los 400 voltios. De forma que la intensidad de fase de la carga 2 va a ser igual a la tensión de fase de dicha carga partido por el módulo de la impedancia de la carga 2 cuando está conectada en triángulo. Y esto es igual a 400 partido por pues 90 al cuadrado más 30 al cuadrado. Y todo esto raíz cuadrada. Y esto a mí me da 4,216 amperios. Bueno, a colación de la pregunta del compañero, si vosotros queréis establecer el origen de fasores en la lectura de este voltímetro y trabajar con fasores, también podéis hacerlo. Lo que pasa es que no siempre hace falta. Al final va a ser un poco más lioso. Si solo te están pidiendo el valor eficaz de la intensidad, pues con dar ese valor es suficiente. No hace falta dar el fasor completo. ¿Vale? Esto es la intensidad de la fase 2 y también me piden la medida del amperímetro A2. Fijaos que, como de nuevo la carga 2 está conectada en triángulo, la intensidad de fase es distinta de la intensidad de línea. ¿Qué relación había entre la intensidad de fase y la intensidad de línea en una carga que está conectada en triángulo? Pues decíamos que en un triángulo lo que sabemos es que la intensidad de fase es igual a la intensidad de línea partido por raíz de 3, ¿verdad? La intensidad de línea es más grande que la intensidad de fase. De forma que la intensidad de línea 2 será igual a raíz de 3 veces la intensidad de fase 2. Y esto es igual a 7,30, que son amperios y que es lo que mide el amperímetro 2. Es decir, aunque los dos amperímetros, o sea, los dos amperímetros están midiendo la misma intensidad, aunque las cargas son distintas. ¿Eso por qué? Pues porque si os fijáis, si yo dividiera la impedancia 2 por 3, tendría la impedancia 2, pero su equivalente en estrella, y sería 30 menos 10J. Es decir, la misma impedancia que la carga 1, pero por este signo menos,
con carácter capacitivo. Es decir, el módulo de la impedancia de la carga 2 es igual que el módulo de la impedancia de la carga 1, cuando ambas están conectadas en estrella. Por eso, los dos amperímetros miden la misma intensidad. Vale, apartado 3, calcular las potencias activa y reactiva que consumen el conjunto de las cargas y las medidas por los vatímetros y las medidas de los vatímetros 3 y 4. Entonces, potencia activa y reactiva que consumen el conjunto de cargas. Bueno, aquí de nuevo lo más sencillo es decir que como conocemos la intensidad de fase de cada una de estas dos cargas y conocemos sus impedancias, pues simplemente multiplicando 3 veces la impedancia de la fase 1 por la intensidad de fase de la carga 1 al cuadrado me dará la potencia compleja que consume la carga 1. Entonces, vamos a ver qué hice yo ayer, o el año pasado, o cuando fuera. Eso lo tengo por aquí. Ayer, ¿qué hice? Directamente calcular la potencia trifásica que consumen el conjunto de cargas. Porque no sé si preguntan, a ver, que consumen el conjunto de cargas. Pues por eso hice eso, porque ayer leí y ahora no estaba leyendo. Entonces hemos dicho 3 veces por la impedancia 1 en estrella, vamos a decir Z1 cuando está conectada en estrella, por, mentira, porque si es la potencia activa, ya solo me interesa la parte real de Z1. Pues por 30 y por la intensidad de fase de la carga 1, que es 7,30. Pues 7,30 al cuadrado. Más, esto sería la potencia trifásica de la carga 1, más 3 veces la parte real de la impedancia compleja de la carga 2, que es 90, por la intensidad de fase cuando la carga está conectada en triángulo, que es 4,216. Pues por 4,216 al cuadrado, esto me da la potencia activa que consumen las cargas. Aproximadamente, esto da 9.600 vatios. Y necesariamente son consumidos porque las cargas siempre consumen potencia activa. Y por otra parte, la potencia trifásica reactiva que consumen las cargas va a ser igual para la carga 1 a 3 veces 10 por 730 al cuadrado. Y ahora, ojo, porque esto es potencia trifásica consumida por la carga 1. Ojo, porque la carga 2, como es de tipo capacitivo, no consume potencia reactiva, sino lo que hace es ceder. Por lo tanto, aquí más que un más, lo que voy a poner es menos, porque la carga 2 lo que hace es ceder potencia reactiva. En este caso, 3 por la parte imaginaria de la impedancia 2, que es 30, y por 4,216 al cuadrado. Y esto me da prácticamente 0. Es decir, que lo que consume la impedancia 1, la potencia reactiva trifásica que consume la potencia 1, ¿quién se la da? Pues necesariamente se la va a dar la carga 2, que es de tipo capacitivo y por tanto genera potencia reactiva. Bueno, aquí no hace falta ya ni poner ni consumida ni nada, obviamente, ¿vale? Muy bien. Entonces, me pedían entonces las lecturas de los batímetros 3 y 4. Para ello lo que hacemos es utilizar las fórmulas que dedujimos en el método de los dos batímetros, que recuerdo que eran
que W1 más W2 me daban la potencia trifásica total, por así decirlo, y raíz de 3 veces W1 menos W2 me daban la potencia trifásica reactiva total. Bueno, esto recuerdo que era solo para sistemas conectados en secuencia directa. En secuencia inversa había que cambiar de signo el paréntesis. De forma que, particularizando para nuestro caso, lo que tendríamos es que W3 más W4 va a ser igual a la potencia trifásica activa que consumen las cargas, es decir, 9600, y raíz de 3 veces W3 menos W4 va a ser igual a 0. Es decir, de esta segunda ecuación saco que W3 es igual a W4 y por tanto cada uno de ellos va a ser la mitad de 9600, que es 4800 vatios. Esto es W4. Bien, esto sale simplemente de aplicar el método de los 2 vatímetros con estos 2 vatímetros. Dice ahora que determinemos la intensidad que mide el amperímetro A, es decir, este amperímetro. ¿Qué podemos hacer? El problema es que de momento no conocemos, o sea, el compañero propone que apliquemos aquí primera ley de Kirchhoff, pero lo que ocurre es que no conocemos el desfase de I sub L1 e I sub L2, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Eso es, vamos a tener que recurrir necesariamente al circuito monofásico equivalente. De forma que, fijaos que lo que tenemos son, hemos dicho, dos cargas conectadas en paralelo, la carga Z1 y la carga Z2, pero la carga Z2 está conectada en triángulo, de forma que para poder pasar al circuito monofásico equivalente voy a tener que convertir la carga 2, esto es el apartado 4, la carga 2 conectada en estrella será igual a la impedancia de la carga 2 conectada en triángulo, pero partido por 3. Y esto era igual a 30 menos 10J, ¿no? Ohmios. De forma que si yo planteo el circuito monofásico equivalente, lo que me va a quedar es eso es. Vamos a tener la impedancia 1 conectada en estrella, una de las fases, la impedancia 2 conectada en estrella, y lo que conocemos es esta tensión, por ejemplo, ¿no? Esta es la tensión de fase de cada una de las dos fases, de cada una de las dos cargas, perdón. La tensión de fase de cada una de las dos cargas la hemos conocido porque es la tensión de línea partido por raíz de 3. Fijaos que la tensión de fase en la carga 2 conectada en triángulo coincide con la tensión de línea, pero si la carga 2 estuviera conectada en estrella, ya no sería la tensión de línea, sería la tensión de línea partido raíz de 3. Por tanto, esta tensión es igual a 400
partido por raíz de 3. Y la intensidad que me piden es... Entonces, me piden esta intensidad. ¿Y nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que el conjunto de estas dos cargas solo consumen... Esto hay varias formas de hacerlo, ¿eh? Realmente lo que decía el compañero, una vez que llegamos a esta situación, sería aplicar primero la ley de Kirchhoff aquí, sabiendo que esto será la intensidad de fase de la carga 1, cuando la carga 1 está conectada en estrella, y esta sería la intensidad de fase de la carga 2, pero cuando está conectada también en estrella. O también podemos ver que estas dos impedancias, su asociación nos tiene que dar una impedancia puramente resistiva, porque daos cuenta que el conjunto de las dos cargas solo consume potencia activa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que vamos a optar por el camino que decía el compañero, que sería decir que esto está a 0 grados, establecemos aquí el origen de fases en la tensión de línea, que es que ya tenemos transformada en la tensión de fase de cada una de las dos impedancias, de forma que I sub F1 estrella va a ser igual a esta tensión partido por la impedancia 1 conectada en estrella, que era 30 más 10J, ¿no? Y esto es 400 partido por raíz de 3 a 0 grados. Esto me da la intensidad I sub F1, que no sé si tengo yo aquí hecha. No, porque yo ayer hice otra cosa. Pues nada. A ver. Pues nada, en ningún momento. Esto nunca lo había hecho así. 400 partido por raíz de 3 partido por 30 más 10J. Y esto me da 7,30 con un desfase de menos 18 con 43 grados amperios. E I sub F2 va a ser igual a 400 partido por raíz de 3 a 0 grados partido por 30 menos 10J, que va a dar un valor eficaz idéntico, pero desfasado. En este caso va a ser 400 partido raíz de 3 partido por 30 menos 10J. Y esto da 7,30 con un desfase de 18,43 grados amperios, y por tanto la intensidad que yo necesito, que es esta otra intensidad, vamos a llamarle I sub A, va a ser igual pues a la suma de esas dos. Y esto sale pues 7,30 con un desfase de menos 18,43 más 7,30 con un desfase de 18,43. A mí me sale 13,851 amperios a 0 grados, ¿eh? Tiene sentido. Tiene sentido porque la intensidad que mide este amperímetro y la tensión que mide este voltímetro tienen que estar en fase. ¿Por qué? Pues porque a partir de este punto del circuito solo se consume potencia activa. Es decir, el equivalente entre la impedancia 1 y la impedancia 2 tiene carácter resistivo puro. Bien, pues esto me daba la intensidad que mide el amperímetro
calcular las potencias activas y reactivas que genera el generador y las medidas por los vatímetros W1 y W2. Fijaos que en este punto, una vez que conocemos lo que consumen las cargas Z1 y Z2, lo que genera el generador necesariamente será lo que consumen las cargas más lo que se consume en la línea. Creo que en este punto es más sencillo calcularlo a partir de ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular cuánto consumen las líneas. La impedancia de la línea es 3J, si no recuerdo mal. ¿Dónde está eso? Sí, 3J. Y la intensidad que circula a través de las líneas es la que mide el amperímetro A. Por tanto, I sub A, que es la que circula a través de las líneas, es 13,851, de la cual solo me interesa realmente el valor eficaz. De forma que la potencia compleja trifásica consumida en la línea va a ser igual a 3 veces 3J. Realmente la línea solo va a consumir potencia reactiva por 13,851 al cuadrado. Y esto da pues 1727,9 J, y estos son voltiamperios, porque os recuerdo que estaba hablando en todo momento de potencia compleja consumida en la línea. Y por tanto, la potencia trifásica que cede el generador va a ser igual a la potencia trifásica que consume la línea más la potencia trifásica compleja que consumen las cargas. Pues la carga 1 más la potencia trifásica que consume la carga 2. ¿Esto a qué es igual? Pues es igual a 1727,9 J, y el conjunto de cargas, recuerdo que lo único que consumían era 9.600 vatios. Por tanto, bueno, aquí no aplica el vatios. Estos son entonces voltios amperios. Y como son del generador, son cedidos o generados. Bien, 9.600 vatios más 1.727,9 bares. Potencia activa y reactiva que genera, y las medidas por los vatímetros W1 y W2. Bien, daos cuenta que por la forma en la que están conectados los vatímetros 1 y 2, el método de los dos vatímetros lo que me va a dar es la potencia activa y reactiva que cede este generador. De forma que W1 más W2 va a ser igual a la potencia trifásica que cede el generador. En este caso, 9.600 vatios. Y por otra parte, raíz de 3 veces W1 menos W2 va a ser igual a la potencia reactiva trifásica que cede el generador, que es igual a 1727,9 bares. Estas son dos ecuaciones, dos incógnitas, se resuelve y da un valor W1 igual a 5.298,66, 5.298,66 vatios. Recordad que los vatímetros siempre miden vatios, y W2 igual a 4.301,34 vatios. Bien, último apartado. Dice, no, penúltimo, joder, esto es larguísimo. Calcular la tensión que lee el voltímetro V, es decir, tensión
de línea en bornes del generador. Esto es relativamente sencillo porque conocemos, bueno, conocemos ya la potencia activa trifásica que cede el generador, la intensidad de línea y el coseno de phi del generador también lo podemos obtener porque sabemos la potencia compleja. De forma que, vamos a recopilar un poco, para el apartado 6 tenemos una situación tal que así. Y el voltímetro está conectado en bornes del generador. Bueno, aquí hay otro tal. Entonces, si representamos el triángulo de potencias del generador, lo que vamos a tener es algo tal que así. Esto es triángulo de potencia del generador. Esta es la potencia compleja del generador. Esta es la potencia trifásica que cede el generador, multiplicado por J. Y esto es la potencia trifásica activa que cede el generador. De forma que el cociente entre la potencia reactiva y la potencia activa me da el desfase phi del generador. Es decir, phi del generador va a ser igual al arco cuya tangente es Q3F del generador partido por P3F del generador. Y esto es igual a 10,203 grados, 10,203 grados. Y por tanto, ahora ya lo que voy a hacer es decir que la potencia trifásica que cede el generador va a ser igual a raíz de 3 veces tensión de línea por intensidad de línea por el coseno de phi del generador. De forma que aquí lo único que desconozco es lo que estoy buscando, que es la tensión de línea en bornes del generador. Va a ser igual a la potencia trifásica que cede el generador, que es 9.600 vatios, partido por raíz de 3, intensidad de línea del generador es la intensidad que medía el amperímetro, 13,8 algo. ¿Dónde estamos? 13,851. Y el coseno de phi es el coseno de 10,203. Y esto sale una tensión de línea de 406,44 voltios. Ahora sí, último apartado. Me piden en el último apartado que calculemos la capacidad por fase de una batería de condensadores conectados en triángulo en paralelo con el generador para que el factor de potencia del sistema sea 1. Es decir, vamos a conectar el conjunto de condensadores aquí en terminales del generador de forma que esos condensadores conectados en triángulo hagan que el factor de potencia del sistema sea 1. Hablando, resumiendo, lo que queremos es que ese conjunto de condensadores generen la potencia reactiva que consumen el resto del circuito. Recuerdo que la carga 1 y la carga 2 se compensaban en términos de potencia reactiva y por tanto lo que vamos a querer es que este banco de condensadores conectado aquí en paralelo y conectado en triángulo genere la potencia reactiva que se consume en la línea. Entonces, como lo que queremos es compensar completamente, lo que podemos decir, recuerdo que la potencia reactiva que cedía un condensador era igual a su capacidad por la frecuencia angular del sistema por la tensión eficaz a la que está sometido dicho condensador elevado al cuadrado. Y hemos dicho entonces que
la potencia reactiva trifásica que exceden los condensadores, bueno, eso sería directamente multiplicar por 3 la expresión anterior, ¿no? Y ahora vamos a particularizar porque como queremos el banco de condensadores conectado en triángulo, pues tendremos que aplicar tensión de línea o tensión de fase. Cada uno de los condensadores, si el banco de condensadores está conectado en triángulo, cada uno de estos condensadores estará conectado o estará sometido a una tensión que es la tensión de línea. De forma que aquí entonces aplica la tensión de línea al cuadrado. Y queremos que esto sea igual a la potencia reactiva trifásica que consume la línea. De forma que la capacidad que tenemos que conectar, simplemente tenemos que despejar, será igual a Q3F de la línea partido por 3 por omega, que es 2pi por la frecuencia del sistema, que eran 50 hercios, y la tensión de la línea, que era pues la que acabamos de calcular. Y esto sale, si lo hacéis, 11,1 microfaradios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sé que voy rápido, pero lo bueno de esto es que podéis ver el vídeo todas las veces que queráis. Y si no, es que no vamos a hacer el último problema. ¿Alguna pregunta? Pasamos al último problema, que es el examen de enero de 2019. Quizá la dificultad de este problema es que no nos dan el circuito, pero bueno, eso tampoco nos va a complicar demasiado. Dice, se tiene un sistema trifásico equilibrado con un generador ideal en estrella de 50 hercios y secuencia directa que alimenta a dos cargas de carácter inductivo conectadas en paralelo. La carga 1 está conectada en triángulo, presenta un factor de potencia de 0,9 y demanda una intensidad eficaz de línea de 20 amperios. La carga 2 está conectada en estrella, presenta un factor de potencia de 0,8 y demanda una intensidad eficaz de línea de 10 amperios. Un voltímetro conectado entre dos terminales de A y B del generador indica su lectura de 400 voltios. Se pide. Bueno, aquí lo primero que hay que hacer, por supuesto, es dibujarse el circuito para tener una idea gráfica de cómo está todo conectado, ¿no? Entonces tenemos un generador, me han dicho que conectado en estrella, pues directamente un generador conectado en estrella, con sus terminales A, B y C. Me dicen ahora que la carga 1 está conectada, vale, a dos cargas de carácter inductivo conectadas en paralelo. La carga 1 está conectada en triángulo. Pues venga, la carga 1 en triángulo. Vale, carga 1 y la carga 2 está en paralelo, con lo cual estará conectada de esta forma y conectada en estrella. Vamos a decir entonces que esto es la carga 1 y esto es la carga 2. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la carga 1 consume o presenta un factor de potencia 0,9, coseno de phi sub 1 igual a 0,9, y además me dicen que es de tipo inductivo, porque las dos cargas tienen carácter inductivo, por tanto,
Este coseno de phi sub 1 es 0,9 de tipo inductivo, es decir, esta carga consume potencia activa y también consume potencia reactiva. Y la carga conectada en estrella presenta un factor de potencia 0,8 también inductivo. Pues coseno de phi sub 2 igual a 0,8 y también de tipo inductivo. Es decir, la carga 2 consume potencia activa y consume potencia reactiva. Dice, la carga 1 demanda una intensidad eficaz de línea de 20 amperios. Es decir, la intensidad que viene por la línea 1 es igual a 20 amperios eficaces. Y la intensidad que demanda la carga 2, la intensidad de línea, es de 10 amperios eficaces. Esto es I sub L 2. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen que un voltímetro conectado entre los terminales A y B del generador indica una lectura de 400 voltios. Es decir, la tensión eficaz de línea en bornes del generador es 400 voltios eficaces. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el generador es secuencia directa y 50 hercios. Vale. Indica los valores eficaces de las tensiones de fase y de línea en el generador y en cada una de las cargas. Tensiones eficaces de fase y de línea en el generador y en cada una de las cargas. Bueno, eso es relativamente sencillo. ¿Por qué? Tensión de línea en el generador, ¿cuál va a ser? Directamente la que mide el voltímetro, ¿verdad? 400 voltios. Tensión de fase en el generador, ¿cuál va a ser? Pues como conozco la relación que hay entre la tensión de fase y la tensión de línea, la tensión de fase en el generador que está conectado en estrella será 400 partido por raíz de 3, ¿verdad? Sí, eso es. Muy bien, ya tenemos la tensión de fase y de línea del generador. Vamos ahora con las cargas. ¿Cuál es la tensión de línea de la carga 1? Pues la tensión de línea de la carga 1, U sub L1, es la que me está midiendo el voltímetro, ¿verdad? Por tanto, la tensión de línea 1 va a ser también 400 voltios. Fijaos que como la carga 1 está conectada en triángulo, la tensión de fase de la carga 1 coincide con la tensión de línea. Por tanto, la tensión de fase de la carga 1 va a ser igual a 400 voltios. ¿Y en la carga 2 qué ocurre? Bueno, pues lo mismo. Venimos aquí, la tensión de línea la podemos medir aquí, que eran 400 voltios. Por tanto, la tensión de línea de la carga 2 sigue siendo 400 voltios. ¿Y cómo es la tensión de fase? Bueno, pues fijaos que si la tensión de línea es así, la tensión de fase es así, y por tanto la tensión de fase de la carga 2 será igual a la tensión de línea partido por raíz de 3. Fijaos que simplemente relacionando tensión de fase y tensión de línea en función de cómo están conectados cada uno de esos elementos, puedo sacar todas las tensiones y todas las tensiones de línea y de fase en cada uno de esos elementos. Venga, seguimos. Calcular las potencias activas y reactivas consumidas por cada carga y las entregadas por el generador. Pues venga, potencias activas y reactivas consumidas por cada carga. Eso es. Muy bien. Como conocemos el factor de potencia de cada una de las cargas y conocemos su intensidad de línea y su tensión de línea, podemos decir que la potencia, no sé si me piden la trifásica o cada una de las fases. Vale, la trifásica. La potencia activa trifásica de la carga 1, ¿a qué es igual? Es igual a raíz de 3 tensión de línea de la carga 1 por intensidad de línea de la carga 1 por el coseno de phi sub 1. Y esto es igual a raíz de 3 por 400 por 20 por 0,9.
No sé cuánto da. ¿Y la potencia trifásica reactiva de la carga 1? Bueno, pues eso es raíz de 3 UL1 y L1 por el seno de phi sub 1. Bueno, el seno de phi sub 1 ahora mismo lo desconozco, pero lo que tengo que hacer es hallar phi sub 1, ¿no? Phi sub 1 va a ser igual al arco cuyo coseno es 0,9. Arco coseno de 0,9, ¿cuánto es? 25,84, ¿no? Grados. Bueno, incluso antes que eso podría hacer el seno del arco cuyo coseno es tal, y así me ahorro el disgusto. Raíz de 3 por 400 por 20 por el seno del acoseno de 0,9. Y esto pues lo que dé, que en este caso a mí me da, pues esto me da 12.470,77 vatios, por supuesto consumidos por la carga, y esto me da 6.039,87 bares, por supuesto, consumidos porque la carga es de carácter inductivo. Seguimos. Para la carga 2 hacemos exactamente lo mismo. La potencia trifásica consumida por la carga 2 va a ser igual a raíz de 3 veces tensión de línea de la carga 2 por intensidad de línea de la carga 2 por el coseno de phi sub 2. En este caso, raíz de 3, tensión de línea de la carga 2 es 400 también, intensidad de línea era 10 amperios y el coseno de phi era 0,8. Pues esto a mí me da, o me dio, 5.542,5542,56 vatios consumidos. Y la potencia trifásica reactiva de la carga 2, que lo voy a poner directamente por ahorrar tiempo, 4.156,92 bares consumidos. Muy bien, como el cálculo para la potencia trifásica que cede el generador sería más complicado, lo que podemos hacer es aplicar directamente el teorema de Boucherot y el generador tiene que ceder todo lo que consume en el resto del circuito. Por tanto, a través de Boucherot, lo que podemos decir es que la potencia compleja que cede el generador es 18.013,33 vatios. Si pongo compleja, no debería poner vatios. Más 10.196,79 J voltiamperios. Y esto es cedido, porque todas las demás potencias son consumidas. Pues venga, apartado 2 completo. Apartado 3, determinar las intensidades eficaces de fase de cada una de las cargas y del generador. Intensidades eficaces de cada una de las cargas. Intensidades eficaces de fase de cada una de las cargas y del generador. Bueno, eso es relativamente sencillo, ¿no? Conocemos la intensidad de línea de ambas cargas. Y por tanto, la intensidad de fase sabemos que en la carga 1 va a ser raíz de 3 veces más pequeña que la intensidad de línea y en la carga 2 la intensidad de fase será idéntica a la intensidad de línea. Por tanto, para el apartado 3, la intensidad de fase de la carga 1
va a ser igual a la intensidad de línea de la carga 1 partido por raíz de 3, porque esta carga está conectada en triángulo. Pues 20 partido raíz de 3 amperios. Y en el caso de la línea de la carga 2, perdón, la intensidad de fase de la carga 2 va a coincidir con la intensidad de línea de la carga 2, que es 10 amperios. Y por último me falta la intensidad de línea, perdón, la intensidad de fase del generador, que o bien podría hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, de sumar la intensidad de IL1 e IL2, pero con sus fasores, etcétera, etcétera, pero en este caso es más complicado, o bien, como conozco la potencia compleja que cede el generador, sabemos que la tensión de línea por la intensidad de línea del generador por el... bueno, raíz de 3 veces tensión de línea por intensidad de línea por el coseno de phi del generador más j seno de phi del generador me tienen que dar igual a la potencia compleja del generador. Es decir, para ello lo primero que tenemos que hacer es representar el triángulo de potencias del generador. Esto sería S del generador. Esto es P trifásica del generador. Esto va a ser phi del generador, que es lo que me interesa. Y esto es Q trifásica del generador multiplicado por J. De forma que phi del generador va a ser igual a la arco cuya tangente es pues 10.196,79 partido por 18.013,33 y esto me sale a mí. Adivinad quién no lo ha hecho. Yo. Efectivamente, 29,51. Muchas gracias. Grados. De forma que, entonces, yo lo que quiero sacar es la intensidad de línea del generador y por tanto lo que podemos plantear, por ejemplo, es la ecuación para la potencia trifásica del generador tiene que ser igual a raíz de 3 veces tensión de línea del generador por intensidad de línea del generador por el coseno de phi del generador. De forma que de aquí ya podemos despejar directamente la intensidad de línea del generador, que a mí me sale 29,88 amperios, que coincide porque el generador está conectado en estrella con la intensidad de fase del generador. Muy bien. Representar el esquema del circuito y sobre él la colocación de 2 vatímetros para determinar la potencia activa consumida por el conjunto de ambas cargas mediante el método de los 2 vatímetros y calcular la lectura de dichos vatímetros. Bueno, aquí yo creo que lo más sencillo, no sé si finalmente lo será o no, vamos a intentar copiar esto para el apartado 4. No, no es lo más sencillo. Bueno, pues... ¿qué habría que hacer para el apartado 4? Vale, es la potencia activa consumida por el conjunto de ambas cargas mediante el método de 8 vatímetros. Vale. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es intercalar esos 2 vatímetros entre el generador y las 2 cargas, ¿no? Vamos a suponer que el generador trifásico sea esto. Y ahora lo que tenemos es... Bueno, vamos a hacer una representación muy esquemática. Carga 1 y aquí tenemos la carga 2. De forma que los 2 vatímetros tendrán que estar conectados de esta forma, pues como hemos estudiado en el método
de los dos vatímetros. Uno en la primera fase midiendo esa intensidad y midiendo tensión respecto de la tercera, y el segundo vatímetro en la segunda fase y midiendo tensión respecto de la tercera, en este caso de la C. ¿Vale? Con estos dos vatímetros podemos leer y medir la potencia trifásica que cede el generador al conjunto de cargas. Calcular la lectura de dichos vatímetros. Bueno, sabemos que la potencia trifásica que cede el generador tiene que ser igual a W1 más W2, ¿verdad? Y por otra parte, la potencia trifásica que cede el generador tendrá que ser igual a raíz de 3 veces, y como estamos en secuencia directa, W1 menos W2. Y esto a mí me da W1 11.950,2 vatios y W2 6.063,1 vatios. ¿Sí? Venga, un minuto para un apartado. Nos da tiempo. Sobre el mismo esquema, representar la conexión de tres condensadores conectados en triángulo, en paralelo con las dos cargas, para compensar el factor de potencia del conjunto hasta la unidad e indicar el valor de la capacidad de cada condensador. Es decir, ahora lo que vamos a hacer, a ver si ahora sí puedo hacerlo. Joder, de verdad, ¿eh? Cuando tienes prisa, no se pueden hacer las cosas así. Voy a tener que ir súper abajo. Venga, pues esto es el apartado 5. Bueno, voy a quitar los 2 vatímetros y simplemente lo que tendría que hacer es conectar 3 condensadores en triángulo. Pues tendremos algo así. Un condensador, otro condensador y otro condensador. De forma que para compensar lo que consumen las dos cargas, lo que tendremos que hacer es lo mismo de antes. La potencia trifásica cedida por los condensadores, que es igual a 3 veces la capacidad del condensador conectado en triángulo por omega y por la tensión de línea a la que están sometidos, tiene que ser igual a la potencia trifásica que cede el generador. De forma que directamente podemos sustituir y obtendréis algo como 67,6 microfaradios. Y con esto se acabó trifásica.